Buenos días, les venimos a presentar nuestro proyecto integrador final de la materia de Sociología Jurídica. Nuestros integrantes son Aguilar Medina Saúl, Cruz Huitzil Ariel, Martínez Galván Janet, Pérez Guerrero Eli y su servidor Ortega Ras Héctor. Espero sea de su agrado. Yo les voy a hablar de la teoría del cambio social, que es el capítulo número 8. Entonces tenemos que la teoría del cambio social o el cambio social es toda modificación o alteración de una estructura social. Puede darse determinados cambios que pueden afectar. Entonces tenemos varios, que es la parte económica, la burocrática, la familiar y la política. Tenemos varios modelos que le explican sus autores. Los autores de esos modelos son los siguientes: es Augusto Comte, Herbert Spencer y Carlos Marx. Ahora tenemos el modelo de los estados de Augusto Comte, que es un modelo de cambio social de carácter intelectualista. Esta la divide en tres, que es el estado teológico, el estado metafísico y el estado científico. Muy bien, el estado teológico busca la vivez de manera exclusiva al origen de los fenómenos que lo traen. El estado metafísico es un esfuerzo por explicar las cosas con un razonamiento. El estado científico es el estado positivo que constituye al momento de mostrar una inteligencia, o sea, al momento de dar a conocer un hecho científico. También tiene dos subetapas, que es el fetichismo y el politeísmo. Ley de la evolución de Herbert Spencer. La ley de la evolución consiste en que la homogeneidad indefinida e incoherente se pasa a la heterogeneidad definida y coherente. Pasamos de una a otra. Para Spencer tiene tres clases de evolución que se deben saber: la inorgánica, orgánica y suborgánica. La inorgánica, que comprende la astrogenia y la geogenia; la orgánica, que abarca los fenómenos físicos y psíquicos de los seres vivos; y la superorgánica, que comprende los agregados sociales. Ahora pasamos a las características de la sociedad militar y industrial. Bueno, Spencer dice que el tipo militar es aquel que en el ejercicio es la nación movilizada, en tanto que la nación es un ejército en reposo y en la cual por consiguiente adquiere una estructura común al ejército y a la nación. Es una de sus características. Bueno, ahora pasamos al apartado de la característica de la sociedad industrial. Dice que la organización industrial está muy avanzada. Nos explica por las normas coactivas. Según Spencer, se encuentran en decadencia estas últimas. Aparecen instituciones libres y un gobierno representativo. Estas últimas aparecen en estos apartados. Por último, tenemos la teoría del materialismo histórico de Karl Marx. Tenemos que él lo divide y tenemos el inciso A, que es la sociología marxista. Todos los procesos de la vida social cambian aunque se encuentren conectados estrechamente y se influyen unos de otros. Tenemos el apartado B, que dice el modo de producción, según Marx, que es un concepto teórico que sirve para explicar una sociedad históricamente determinada. En cuanto al modo de producción, está englobado entre sí la producción, su circulación, distribución y consumo de mercancías en sus investigaciones históricas. Y tenemos también sus fuerzas productivas, sus relaciones de producción, cómo estas se entrelazan y se pueden llegar a estudiar. Por último, tenemos la ganancia capitalista. El capitalismo industrial presupone una inversión original al capital que se utiliza para adquirir mercancía. Esto también es representado por la siguiente expresión: D es en D-M-D. Yo les voy a hablar acerca de los procesos asociativos y disociativos. Procesos asociativos. Estamos frente a un proceso asociativo cuando se da un acercamiento entre uno o más participantes de un sistema social. Con lo anteriormente expuesto, concluimos que el acercamiento admite grados, a saber: 1. Procesos de acercamiento o aproximación. Pueden ser cortejar a una persona, intentar atraer a la misma, admitir un trato social, etc. Después están los procesos de acomodación. La acomodación es un proceso que entraña una tregua que hace que un conflicto existente con anterioridad entre dos o más grupos que están separados por diferencias o posiciones establecen una especie de compromiso de mutua tolerancia para coexistir y, en su caso, eventualmente cooperar. Después tenemos los procesos de ajuste. Los procesos de ajuste consisten en obrar de tal modo que las diferencias de opinión, de sentimiento, de modos de conducta entre una persona u otras personas quedan atenuadas, es decir, reducidas en su influencia, y de tal modo que las posibles
concordancias sean utilizadas para establecer vínculos asociativos. Después tenemos los procesos de transculturación. La transculturación es un proceso por virtud del cual los dos grupos de diferentes culturas son modificados a través de un contacto estrecho y largo, pero sin llegar a una completa mezcla e integración de las dos culturas. Después tenemos los procesos de asimilación. El proceso de asimilación consiste en los cambios que se producen en las actitudes, valoraciones, creencias y modos de vida de un individuo. Después tenemos los procesos de mestizaje. Esto sucede frecuentemente en mayor o menor proporción cuando dos pueblos de diferentes encuentran contacto, bien por movimientos migratorios o bien por conquista y colonización. Después tenemos los procesos de integración, unión o fusión, que es la consecuencia última del proceso de asimilación recíproca entre multitudes modos de vida. Procesos disociativos. Los procesos disociativos son 1. Competencia. Se produce un proceso de competencia cuando sucede que de una cosa apetecida por varios sujetos hay una cantidad insuficiente para satisfacer los deseos de todos. 2. Rivalidad. Proceso en el cual los competidores se conocen unos a otros, orientan su conducta en lo que el otro hace o va a hacer y trata de entorpecerlo u opacarlo para prevalecer sobre él. 3. Oposición. Es un proceso que consiste en conductas subjetivas de disentimiento, inconformidad, antipatía, aversión, rencor, resentimiento, odio y similares. 4. Conflicto. Existe conflicto cuando los individuos o grupos en competencia para conseguir determinado objetivo o en oposición en algún punto de vista, tratan conscientemente de derrotar a la otra parte o defenderse de esta. Buenos días, tardes, noches. Soy Saúl Aguilar y hoy les voy a hablar de la sociología de la familia. La sociología de la familia estudia lo que es la unión de la familia. La familia es el conjunto de individuos relacionados entre sí por un lazo de sangre o un lazo legal. Un ejemplo de este es la adopción. Aquí entra el sistema de parentesco. El sistema de parentesco es presentado en distintas sociedades de diferentes formas, ya que tiene la importancia de que es la forma en la que se organiza la familia. Un ejemplo de esta es el linaje, como antes había dicho. Un lazo de sangre es la ascendencia o descendencia de cualquier familia. Los miembros de un linaje se ven vinculados por un mismo antepasado, o sea, por su misma sangre desde tiempos lejanos. El linaje puede ser patrilineal o matrilineal. Estos están basados en la descendencia del hombre o la mujer. Este es un sistema de descendencia unilateral. Los sentimientos y actitudes, en tanto la conducta hacia los parientes de la vía paterna y materna, son de diversa manera. En la sociedad occidental contemporánea se reconocen ambas líneas de descendencia, la cual es bilateral. La familia debe contemplarse como parte de un sistema más amplio que es el parentesco, lo que une a la familia. Este se encuentra formado por una estructura de roles o papeles sociales y de relaciones basadas en los lazos de consanguinidad y matrimonio. Formas de organización familiar. Este es, como lo dice, el tipo de organización en la que está relacionada la familia, en cómo tienen divididos sus papeles. Entre estas está el patriarcado, la familia monogámica, la familia poliándrica y la familia poligámica. En la matriarcal se encuentra la autoridad de la madre, o sea, de que la madre tiene el voto decisivo, ella ordena, ella manda. Esta se dice que es la organización más antigua, que lleva muchos tiempos usándose. Y luego está el patriarcado, que en esta se ve depositada la autoridad en el hombre. Esta es la usada desde hace mucho tiempo. Se dice que esta en realidad es la originaria, pero se tienen sus dudas. Luego está la familia monogámica. Esta existe en nuestra civilización actualmente. El hombre y la mujer están unidos por un vínculo
que incluye a otras mujeres y hombres. La poliándrica se caracteriza porque el hombre mantiene vínculos jurídicos con varias mujeres, a veces vínculos amorosos. Y la poligámica, se distingue porque una mujer tiene vínculos con varios hombres, o sea, al revés. Características de la familia. La familia está caracterizada de diversas formas, pero estas son las características generales. Tiene una relación sexual continua. Tiene una forma de matrimonio o institución equivalente, como antes ya había dicho, que se encuentran relacionadas de forma legal. Tienen deberes y derechos entre los esposos, entre los padres y hijos. Tienen un sistema de nomenclatura que comprende el modo de identificar a la prole. Tienen disposiciones económicas entre las personas y con especialidad referencia a las necesidades relativas a la manutención y educación de los hijos. Un ejemplo se puede tomar esto en nuestra Constitución. Está establecido en nuestro artículo 3 que todos tienen derecho a la educación, y en nuestro artículo 4 que todos los niños tienen derecho a una alimentación sana, a techo, a comida y a todo en general. Y generalmente en un hogar, aunque no es indispensable, necesario que este sea exclusivo, o sea, de que tengan un hogar exclusivo para ellos mismos. Modelos de organización familiar. Los modelos de organización familiar es otra forma en la que la familia está organizada, cómo desempeña sus papeles, cómo tienen sus funciones. Entre estas está la jerárquico vertical, jerárquico triangular, jerárquico matricéntrica, jerárquico bipolar, atomística y circular participativa. Bueno, jerárquico vertical. Este equivale a la forma patriarcal, donde el padre manda y la esposa transmite órdenes a sus hijos. Luego está la jerárquico triangular, que esta expresa una organización más moderna en donde el esposo y la esposa toman decisiones entre ellos mismos juntos. La jerárquico matricéntrica está representada de una familia extendida o monoparental. En ella la figura de la madre es la central, no solo como una figura de un símbolo, sino como una figura de poder y de toma de decisiones. Un ejemplo es como en la familia matriarcal. También está como antes había dicho, la jerárquico bipolar. Esta se manifiesta en el tipo de familia extensa o multigrupal, en donde la autoridad queda entre diferentes grupos de poder en la familia, lo que significa que es una decisión entre todos. La atomística, que ocurre en el tipo de familia colateral, donde cada uno de los miembros actúa con independencia de los demás, manteniendo proyectos particulares, que cada quien tiene pues su propio papel y no necesita de nadie más. El circular participativo, basado en la comunicación constante entre sus miembros, a los cuales se les consulta en la toma de decisiones. Aquí el consejo es la base de la organización, o sea, de que entre todos toman decisiones, todos piden opiniones de los demás sobre lo que se va a hacer. Y con esto concluiría mi tema de sociología de la familia. Espero haya sido lo suficientemente vasto en información y los dejo con mis compañeros. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre la sociología del derecho. ¿Qué es la sociología del derecho? Se le considera como un hecho social porque se dictan las leyes, las normas, los reglamentos y las sentencias. Hay que hacer hincapié en que estos actos no son de manera individual, porque existen hombres que mediante su voluntad dictan la norma que nos hace regir la conducta recíproca mediante los contratos. Esto nos puede dar unas ventajas, como por ejemplo hay actos que serían incapaces de realizar por sí mismos y no sabríamos cómo manejarlos. Pero para esto existen actos humanos. ¿Qué quieren decir estos actos humanos? Bueno, ellos determinan los efectos
y se le conoce como organización jurídica. También nosotros queríamos poner aquí el derecho positivo vigente. ¿Por qué se apega a la sociología del derecho? Bueno, pues muchas personas toman justicia por su propia mano y esto no es la mejor manera de hacer porque puede ser que no tengan la información correcta. Entonces ahí es cuando entra el derecho positivo que pone de acuerdo a lo que se está pidiendo, por ejemplo, si se dio una sentencia, pone bien el juicio y la manera en cómo se debe de llevar. Bueno, vamos a hablar sobre los tipos de necesidades que el derecho intenta satisfacer. Tal resolución habla sobre los conflictos de interés entre varias personas porque tienen el mismo deseo o la misma anhelación. Para esto se crean grupos o asociaciones que si bien hacen la relación de los demás, hay principios tales como el fuerte y el eficaz. Mayormente ganan los fuertes porque como mayormente son los del alto mando, siguen sus reglas. Hablamos sobre que existe un orden jurídico para el interés, tal es el reconocer, delimitar y proteger. Es decir, que protegen los intereses más importantes para la sociedad. Hablamos sobre una estructura, sobre los funcionarios. Nosotros tenemos el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder legislativo es el que declara las normas. El poder ejecutivo desenvuelve y ejecuta las normas. Y el poder judicial es el que al final hace la resolución. Y esto lo podemos ver en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, ahora vamos a seguir con la organización del poder político. Cuando nos referimos a la organización, nos estamos hablando sobre los órganos tales el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Estos dan el nombre del derecho. Desde un punto de vista sociológico, hablamos de la representación de gobernantes y gobernados. Cuando hablamos de gobernados, a este se le aplica la autoridad judicial. Cierto aspecto, el Estado hace de súbditos a los gobernados. Esto se hace mediante las leyes, normas y reglamentos, pero porque se presentan de manera legítima. Ahora, el derecho es la forma organizadora del poder estatal. Esta organización se efectúa por medio de poderes. Como ya habíamos dicho, cada uno tiene su función principal y estos al momento de unirlos dictan las leyes y las normas que nos van a aplicar y que nosotros tenemos que obedecerlas. Esto hace que el Estado represente un reparto de competencias entre sus propios órganos, como ya habíamos dicho, sus funciones. Bueno, vamos a seguir con la legitimación del poder político. Este autor, Francisco Ayala, hace referencia de que el derecho ya no solo se utiliza en el poder político, sino que también se le hace de legítima. Esto quiere decir que no se considera solo un acto técnico de hombre a hombre, sino que ya entra en los valores espirituales. Ahora, vamos a tomar este tipo de intereses que demanda la protección, que ahí también entra esto, puesto que hablamos del interés de libertad y el interés de cooperación. El interés de libertad es que está libre de interferencias de cualquier tipo de obstáculos, entre que son las guerras, los peligros o cualquier tipo de acto que nosotros como seres humanos podemos cometer. Esto se puede dar de manera individual o social, ya sea que una persona lo provoque o que varias personas lo hagan. También hablamos del interés de cooperación, como su nombre lo dice, es el servicio de ayuda, ya sea público o privado o solo de una persona o de varias personas. El caso es dar la asistencia y la ayuda. Pueden ser cumplidas o no también, es decir que por algún efecto puede ser que no se cumplan, pero mayormente sí se dan. Siguiendo con la limitación del poder político, estamos de acuerdo en que este no se va a detener por su propia fuerza, sino que este va a determinar mediante el paso del tiempo hasta dónde va a llegar. Ahora, la limitación del poder trae como resultado la protección y el reconocimiento de la libertad en un cierto grupo social o en un individuo, si se puede dar. También esto genera la libertad jurídica, la cual es la ausencia de una coacción que impugna un determinado tipo de conducta. Como ya habíamos mencionado antes, el poder puede llegar a tal grado que la misma conducta puede ser mala y este no hace una limitación. Ahora, cuando este se detiene, ya es cuando empieza a entrar la libertad jurídica en un individuo o en varios.
A mí me tocó hablar sobre la criminología social. Para empezar, podemos ver dos actitudes ante las normas sociales establecidas. Una es de conformidad, donde los individuos aceptan las normas establecidas tal cual y las cumplen al pie de la letra. Y otra es la actitud de disconformidad, en la cual los individuos están en contra de las normas sociales establecidas. Freud nos dice que encuentra los orígenes de la conducta desviada en impulsos biológicos, los cuales salen a flote oponiéndose a las restricciones sociales. Por otro lado tenemos a Delichinoy, el cual nos dice que estos impulsos biológicos darán origen a la conducta desviada criminal. A partir de esto, el individuo mostrará un alto grado de disconformidad. El panorama de la delincuencia es el conjunto de acciones criminales las cuales se presentan en nuestra época. Algunas de estas son perseguidas por la autoridad y otras no. Existen razones por las cuales no se desarrolla una actividad persecutoria. La primera es cuando las personas deciden omitir una demanda, ya que es un hecho menor, y para no perder tiempo, así dejan el asunto. Después es cuando los funcionarios o empleados penales exigen gratificaciones monetarias, ya sea de la parte acusatoria o de la parte demandante. Mientras tú le des dinero a estas personas, ellos te van a ayudar, sin importar qué hayas hecho o qué hayas cometido. La desconfianza también es un gran factor. Y la represión policíaca, ya que en ocasiones los mismos policías son los que realizan el acto criminal. Y ahora hablaremos sobre los criterios sociales de la delincuencia. Tenemos a los juristas que dicen que la delincuencia es el acto de perturbación más grave hacia el orden jurídico y dice que tanto como la ley como la autoridad deben de perseguirlo para restablecerlo. Tenemos a Solís Quiroga. Este individuo critica el trato que se tiene hacia el acusado en un penal. Eso se refiere a que, por ejemplo, un individuo que es acusado de violación se le demuestra y se le impone una pena. Al entrar al reclusorio, otros delincuentes lo que hacen es violarlo, así pues deteriorando su integridad, ya que están atentando contra él. Muchas ocasiones el individuo que se la pasa en la cárcel sufre muchos atentados contra su persona, peleas, etc. Y todo esto lo que va a causar es que su reintegración a la sociedad después de cumplir su condena sea mucho más difícil. Por otro lado tenemos a los policías. Los policías muchas veces creen que al poder contar con su título tienen el poder de dañar la integridad de otra persona. Esto se refiere a que muchas veces los policías actúan de manera, están acusando a alguien y se van contra esa persona. Lo golpean y demás cosas, violando sus derechos. Pero como son policías lo pueden hacer. Así se sienten los policías. Ahora veremos las características psicosociales de los delincuentes juveniles. Durante la pubertad se pueden presentar egoísmo, angustia, agresividad, conductas indeseables y a lo largo de los años van a ir adquiriendo conocimientos, claro, dependiendo del ambiente en el cual se esté desarrollando ese individuo. Después tenemos a la personalidad de los delincuentes juveniles. La personalidad de un delincuente juvenil va a ser una personalidad no muy deseable o algunas veces van a tener una careta ante la sociedad. Se puede presentar la agresividad, el impulsismo hacia ciertas acciones, el incumplimiento de palabra, te dice algo y no lo hace, el hábito de la mentira, la inestabilidad emocional, ya que
el individuo está realizando acciones que no debería de ser, pero como no se lo puede contar a nadie porque se metería en graves problemas, se lo guarda a sí mismo y esto va a causar una inestabilidad. Persecución de placeres y huida de deberes. ¿Eso qué quiere decir? Que prefiere irse en compañía de sus amigos en vez de hacer sus deberes. Emociones infantiles. Esto se refiere a que no presenta una madurez emocional. ¿Por qué? Porque primero realiza la acción delictiva y después se arrepiente porque sabe que está mal. Sin embargo, lo sigue haciendo. Ahora veremos los factores sociales del delito. El sexo. Un hombre realiza actos delictivos más graves que una mujer. Se hace esta diferencia ya que los hombres son los que siempre están en controversia. Creo que el delito más grave y común que realiza la mujer es el aborto, que sería un infanticidio ya que estás matando a un niño. En cambio, los actos delictivos como asesinato, robo, etcétera, son muy comunes en los hombres y se presentan de mayor magnitud. Otro factor es la edad. La edad, por ejemplo, un joven empieza robando pequeñas cosas, pero si esta actitud sigue presentándose a lo largo de su vida, cuando sea mayor lo que va a hacer es robo a mano armada, etc. Factor económico. Una persona que está pasando por una situación de decadencia económica, lo que va a hacer es buscar la manera de cómo conseguir dinero, ya sea robando o porque se le hace más fácil, por así decirlo, ya que prefiere robar que trabajar. Otro factor es el nivel educacional, ya que algunas sociedades marginadas, las cuales carecen de economía, por así decirlo, son las que no reciben educación. Por lo tanto, se van guiando por las actitudes que tienen a su alrededor y las van imitando. Y por eso es que muchas veces los jóvenes se van desviando del camino correcto, por así decirlo, ya que en su alrededor lo que ven es drogas, alcohol, robo, dinero fácil, etc. Después tenemos las causas que desencadenan la conducta delictiva. Una situación conflictiva. Como bien sabemos, la familia influye mucho en las actitudes que una persona va a tomar a lo largo de su vida y en su desarrollo, ya que si, por ejemplo, una persona que ha sido comprobado que una persona que comete un homicidio, cuando ven su historial, pueden observar que durante su infancia hubo abuso hacia su persona o había muchos conflictos en su familia, lo cual fueron desencadenando las actitudes que él tomó. Y así muchos ejemplos podríamos tener. Después, la situación de inferioridad. Cuando podemos poner el mismo ejemplo, el anterior, en la familia. Si una madre que ha luchado contra la sociedad para sacar adelante a sus hijos y encuentra una pareja, pero esa pareja no acepta a los hijos, el hijo se va a sentir inferior y al momento de que su madre no le preste tanta atención como a su pareja, pues el niño se va a ir desviando, ya que no va a tener quien lo oriente. Después tenemos el sentimiento de angustia, que eso conlleva a los ataques ilegales delictivos y la desesperanza del sujeto, que como hemos visto, a muchas personas que pasan muchas cosas en su vida, ya no tienen esperanza en la vida y se dedican a robar,
o por ejemplo, un caso de que una persona mate a su pareja sentimental, lo que hace que ya no tiene esperanza en la vida, se suicida también él. ¿Para qué? Para que igual es un acto de cobardía eso, porque estaría dejando así la situación y no pagaría por el acto delictivo que cometió. Por último tenemos 3 teorías. La teoría del conflicto cultural, la cual nos dice que se pueden producir tensiones entre las normas vigentes que integran el sistema jurídico penal de nuestro país. Esto a causa de conflictos entre los individuos de una sociedad o ideales que no concuerdan con otras. Después tenemos la teoría de la asociación diferencial, que sostiene que la conducta criminal es un proceso de comunicación de una persona a otra y que el hombre está regido por los demás, es decir, que si tiene una antena, por así decirlo, se le permite captar el comportamiento de los seres humanos que lo rodean y se orienten de él. Esto podemos poner de ejemplo cuando una persona que ya ha cometido actos delictivos, tal vez es porque se ha desarrollado en un ambiente en el cual está presente la drogadicción, el alcoholismo, entre otras cosas. La teoría de la desorganización social nos dice que toda cultura establece los objetivos que los miembros de la sociedad deben de alcanzar y determinar cuáles son los procedimientos que tienen que utilizar para alcanzar dichos objetivos. Aquí se podría presentar la disconformidad, como bien mencionábamos, que es la persona que va en contra de las normas establecidas. Y con esto termino este tema.